Bienvenidos una vez más a su canal donde las pasiones se desbordan y las historias nos queman por dentro. Estoy aquí lista para compartir con ustedes una dosis de drama, intriga y por supuesto, mucho amor prohibido. ¿Están preparados para un viaje lleno de giros inesperados, secretos oscuros y personajes que los dejaron sin aliento? Porque hoy, mis queridos amantes del drama, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Esas producciones que nos tienen pegados a la pantalla, llorando a moco tendido y suspirando por esos galanes de ojos profundos. Pero no cualquier telenovela, no. Hoy hablaremos de esas historias que nos roban el aliento, esas donde la venganza y el amor prohibido se entrelazan de una manera tan explosiva que simplemente no podemos resistirnos. Prepárense porque vamos a analizar los elementos que hacen de estas novelas una verdadera adicción superíndice 3N. Desde los personajes complejos y moralmente ambiguos hasta las tramas llenas de traición superíndice 3N y pasión superíndice 3N desenfrenada. Vamos a desentrar más menos esos secretos que nos mantienen enganchados capítulo tras capítulo. Asu que abru superíndice 3 chense los cinturones porque esto se va a poner muy interesante. Pero antes de que me olvides, si eres nuevo por AQ y te encanta el drama, la pasión superíndice 3N y las historias que te hacen sentir mil emociones a la vez, no te olvides de suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo lo mejor del mundo de las telenovelas. Ahora vamos al grano. Bien, hablemos de venganza. La venganza, ese motor implacable que impulsa muchas de estas historias. Q Copyright N no ha sentido, aunque sea por un segundo, ese deseo ardiente de hacer pagar a alguien que nos ha lastimado. Las telenovelas turcas son maestras en explotar este sentimiento tan humano. Pero no se trata solo de venganza por venganza, no. Se trata de venganza con estilo, con clase y por supuesto con mucho drama. Piensen en esas familias enfrentadas por aún más menos de odio, esas generaciones marcadas por la traición superíndice 3N y el rencor. Cada personaje tiene su propia versión superíndice 3N de la historia, sus propios motivos para buscar justicia, aunque a veces esa justicia implique cruzar líneas que nunca imaginaron. Y es precisamente esa ambigüedad moral lo que hace que estos personajes sean tan fascinantes. No son simplemente buenos o malos, son complejos, contradictorios y a menudo, terriblemente humanos. La venganza en su esencia se convierte en una justificación, un escudo bajo el cual los personajes se amparan para llevar a cabo acciones que en circunstancias normales jamás considerarían. Es un deseo visceral que carcome el alma, nubla el juicio y transforma a personas comunes en seres capaces de las mayores atrocidades. En estas historias la venganza no es un acto impulsivo, sino una estrategia cuidadosamente planificada, una partida de ajedrez donde cada movimiento se calcula al milímetro. Los personajes se convierten en maestros del engaño, tejiendo intrigas y manipulando a quienes los rodean para lograr sus objetivos. Se disfrazan de amigos, de aliados, incluso de amantes, mientras en su interior arde el fuego de la venganza. Y luego tenemos el amor prohibido. El amor prohibido. Q Copyright 0 a una buena telenovela sin un romance imposible, una pasión superíndice 3N que desafió a todas las reglas. En estas historias el amor no es fácil, no es sencillo. Siempre hay un obstáculo, un secreto, una prohibición superíndice 3N que amenaza con destruirlo todo. El amor prohibido es el néctar más dulce, el fruto más tentador. Es una fuerza irresistible que desafía las convenciones sociales, las normas familiares y las barreras culturales. Es un amor que se alimenta del peligro, de la clandestinidad, de la adrenalina de saber que está prohibido. Pensemos en esos amores que nacen en medio del odio, entre miembros de familias enemistadas. O esos romances que florecen en secreto, entre personas que se supone que no deben estar juntas. Es esa tensión superíndice 3N constante, ese peligro inminente, lo que hace que la pasión superíndice 3N sea aún muy intensa, muy irresistible. El amor prohibido es un desafío al destino, una declaración de independencia que grita, no me importa lo que digan, yo amo a quien quiero. Es un amor que se vive al límite, con la intensidad de saber que puede terminar en cualquier momento. Pero lo interesante es que muchas veces, la venganza y el amor prohibido están intrínsecamente ligados. Un personaje busca venganza contra una familia, pero termina enamorándose de alguien de esa misma familia. O dos personas se aman,
pero la venganza de sus familias amenaza con separarlos para siempre. Es esa combinación superíndice 3N explosiva lo que genera un drama tan adictivo, una tensión superíndice 3N que nos mantiene al borde del asiento. La venganza se convierte en un laberinto donde el amor es la única luz que guía a los personajes. Pero a veces esa luz es una trampa, un espejismo que los conduce a la perdición. El amor y la venganza se entrelazan como dos serpientes venenosas, enroscándose alrededor del corazón de los personajes, apretando cada vez con más fuerza hasta asfixiarlos. Y no podemos olvidar el contexto cultural. Estas telenovelas no solo nos cuentan historias de amor y venganza, sino que también Copyright N nos dan una ventana a la cultura turca, a sus tradiciones, sus costumbres, sus valores. A través Copyright S de los personajes y las situaciones que enfrentan, podemos conocer un poco más de ese sobre este país fascinante y diverso. La cultura turca con su rica historia y sus arraigadas tradiciones, se convierte en un telón de fondo perfecto para estas historias de amor y venganza. Los valores familiares, el honor, el respeto a los mayores, son pilares fundamentales que influyen en las decisiones de los personajes y en el desarrollo de la trama. Además, las producciones turcas han elevado el listo superíndice 3N en cuanto a calidad. La cinematografía es impecable, la música es emotiva y los actores son simplemente increíbles. Logran transmitir una gama de emociones tan amplia que es imposible no sentirse involucrado en la historia. La cinematografía de las telenovelas turcas es un verdadero arte. Los paisajes impresionantes, la iluminación cuidadosamente estudiada, los ángulos de cámara que resaltan la belleza de los actores, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta a un mundo de ensueño. La música con sus melodías melancólicas y sus ritmos apasionados es el complemento perfecto para las escenas de amor y drama, intensificando las emociones y haciéndonos vibrar con cada nota. Y los actores con su talento y su carisma, logran dar vida a personajes complejos y memorables, que nos hacen reír, llorar, suspirar y odiar. Piensen en esos primeros planos que capturan la mirada intensa de un personaje, la lágrima que resbala por su mejilla, el temblor de sus labios. Son esos detalles los que nos conectan con los personajes a un nivel muy profundo, lo que nos hace sentir su dolor, su alegría, su pasión superíndice 3N. La expresividad de los actores turcos es uno de los grandes secretos de su éxito. Son capaces de transmitir una amplia gama de emociones con una sola mirada, con un gesto sutil, con una palabra susurrada. Su lenguaje corporal es tan elocuente como sus diálogos, y nos permite comprender los sentimientos más profundos de los personajes, incluso cuando no los expresan verbalmente. Y claro, el vestuario también Copyright N juega un papel importante. La ropa que usan los personajes no es solo una cuestión superíndice 3N de estilo, sino que también Copyright N refleja su personalidad, su estatus social, su estado de condiéresis nimo. Un vestido elegante y sofisticado puede indicar poder y ambición superíndice 3N, mientras que un atuendo mood de ese sencillo y modesto puede reflejar humildad y vulnerabilidad. El vestuario de las telenovelas turcas es un reflejo de la sociedad turca, con su mezcla de tradición y modernidad. Los diseñadores de vestuario se esfuerzan por crear looks que sean a la vez elegantes y auténticos, que capturen la esencia de los personajes y que contribuyan a contar la historia. Los colores, los tejidos, los cortes, todo está cuidadosamente elegido para transmitir un mensaje, para crear una atmósfera, para realzar la belleza de los actores. En resumen, las telenovelas turcas que combinan venganza y amor prohibido nos ofrecen una experiencia catártica, una oportunidad de escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de pasión superíndice 3N, drama y emociones intensas. Nos permiten explorar los límites del amor y el odio, de la justicia y la venganza. Y sobre todo nos recuerdan que el corazón superíndice 3N humano es capaz de sentir las emociones mundes e intensas, tanto positivas como negativas. Nos permiten conectar con nuestras propias emociones, con nuestros propios miedos y deseos. Nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la complejidad de las relaciones, sobre la importancia del perdón y la redención. Pero, ¿qué hace que estas telenovelas sean tan adictivas? Más allá de los elementos ya mencionados, creo que hay un factor psicológico importante en juego. Las telenovelas nos ofrecen una forma segura y controlada de experimentar emociones intensas. Podemos vivir vicariamente el drama, la pasión, la tristeza, sin tener que sufrir las consecuencias reales. Nos permiten liberar tensiones, desahogarnos emocionalmente y sentirnos vivos.
Además, las telenovelas nos ofrecen un escape de la rutina diaria. Nos permiten desconectar del estrés del trabajo, de las preocupaciones familiares, de las responsabilidades cotidianas. Nos transportan a un mundo de fantasía donde todo es posible, donde el amor puede vencer todos los obstáculos y donde la justicia siempre prevalece. Y por último, las telenovelas nos ofrecen un sentido de comunidad. Nos permiten conectar con otras personas que comparten nuestros mismos gustos, nuestras mismas emociones. Podemos discutir los episodios, compartir nuestras opiniones, crear teorías sobre el futuro de la trama. Las telenovelas nos dan un tema de conversación, una forma de relacionarnos con los demás y de sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Así que, mis queridos amantes del drama, hemos llegado al final de este viaje apasionante a Trabu Copyright, ese del mundo de las telenovelas turcas. Hemos explorado los elementos que hacen de estas historias una verdadera adicción superíndice 3N, la venganza implacable, el amor prohibido, los personajes complejos y las producciones de alta calidad. Hemos analizado el contexto cultural, la cinematografía, la música, el vestuario y el talento de los actores. Y hemos reflexionado sobre los factores psicológicos que hacen que estas telenovelas sean tan adictivas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright creándolo para ustedes. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál es su telenovela turca favorita que combina venganza y amor prohibido? ¿Qué copyright personaje los ha impactado mucho? ¿Qué copyright escena los ha hecho llorar a moco tendido? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes del drama y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Tengo muchas ideas en mente para los próximos vídeos, así que estén atentos. Gracias por estar aquí, por compartir su pasión Superíndice 3N por las telenovelas conmigo. Los quiero mucho y los espero en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 mis corazones ardientes. Que el drama y la pasión Superíndice 3N los acompañen más menos en. Y recuerden, la vida es una telenovela. A disfrutarla al máximo.